Nosotros habíamos trabajado con las funciones en general. Hoy vamos a dedicarnos un poco a la parte de gráficos. Cuando hablamos de la gráfica de una función de las que vamos a estudiar este año, nos estamos refiriendo a las curvas, son curvas planas. Estamos hablando de que la gráfica de una función son los puntos de coordenadas x, y, tales que x pertenece al dominio de la función e y es la imagen de x a través de f. Nosotros pensamos a la función como un conjunto de pares ordenados. Cada uno de esos pares ordenados son puntos del plano, tal que la segunda componente es la imagen de la primera. Acá lo estamos viendo. Acá suponemos una función cualquiera. Esta es la curva, la representación gráfica. A este valor A le corresponde f de A, la imagen de A a través de f. O sea, esta altura es la imagen de la función. La imagen siempre va sobre el eje Y. Y este punto va a tener abscisa A y ordenada B, donde B es f de A. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, o sea que la gráfica es un conjunto de puntos, la curva, me permite además visualizar y entender, como está escrito acá, el vínculo que hay entre las variables, porque acá tengo sobre el eje X la variable independiente, los números que yo le doy, los números que ingreso en esa máquina, ¿se acuerdan que hablamos la vez pasada? E Y es la variable dependiente, y son los valores que toma la función. Entonces, yo de acuerdo a la curva, puedo estudiar la relación. Acá, por ejemplo, en esta curva concreta veo que la función es creciente, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Si yo acá tuviese una magnitud en las aplicaciones, ¿no? Y acá otra, podría ver esta como depende de esta. Es común hoy hablar de el número de contagios y de la curva y de todo eso. Nosotros no conocemos la expresión de la función, pero tenemos la cantidad de contagios cada día. Entonces uno, o lo que se hace es decir, bueno, a ver, se trata de aplanar la curva, bueno, se trata de evitar que la pendiente vaya creciendo. O sea, uno ve la dependencia de una variable respecto de la otra. Ahí no tenemos la expresión de la función, pero tenemos puntos aislados que me van dando la tendencia. Por eso es muy importante saber leer un gráfico, interpretar un gráfico. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Eso se comprende? No siempre vamos a conocer la expresión de la función. En problemas de física, como hemos visto la vez pasada, sí, a veces uno conoce. Si acá tenemos tiempo y acá distancia o velocidad, no sé, o tensión eléctrica, lo que fuere, uno puede tener una gráfica e interpretar lo que está pasando. Por eso son tan importantes las funciones, para modelizar, por ejemplo, fenómenos físicos, o problemas de economía, o en otras áreas. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Bueno, acá tenemos un ejemplo de una función. Tenemos la expresión. Con esta expresión puedo encontrar la imagen de cada valor que yo le dé a x. Esta función en particular es una función lineal, después la vamos a estudiar en detalle. Fíjense, por ejemplo, cuando x vale 0 y vale 1, o sea, si yo le doy a x el valor 0, yo puedo decir que f de 0 es igual a 1. ¿Está bien? ¿Cómo obtengo este 1? Reemplazando a x por 0 y haciendo la cuenta, ¿no? Es 2 por 0, 0, más 1, 1. Por eso digo que el punto 0, 1 pertenece a la gráfica de la función. O bien el punto 1, 3. Cuando x vale 1, si reemplazo x por 1 y hago la cuenta, y me da 3. Puedo decir que f de 1 es igual a 3. En este caso, es una función lineal. La idea es que nosotros vayamos reconociendo a las funciones por la expresión. Yo acá, esto es característico de la función lineal, lo vamos a ver dentro de un rato, y la idea es asociar las gráficas con la forma que tenga la función. Yo sé que la función lineal tiene por gráfica una recta. O sea que si yo le diera a x otro valor cualquiera, acá por ejemplo le dimos, no sé, menos 1,
no está indicado acá, pero yo puedo hacer la cuenta, menos 1 le corresponde menos 1, obviamente que ese punto va a pertenecer a la recta. ¿Sí? Cualquier valor que yo le dé a x, el valor de y, cuando yo grafique el punto va a estar en la recta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por ejemplo, acá el punto 1, 1 no pertenece a la recta. Porque yo hago la imagen de 1 a través de la función, no me da 1. O sea, el punto 1, 1 va a estar acá, va a estar afuera. ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Algo importante para ir avanzando, acá lo estamos viendo con un ejemplo concreto, pero que va a ser general, va a ser encontrar las intersecciones con los ejes cartesianos. Por ejemplo, si yo hago x igual a 0 y reemplazo en la función y obtengo la imagen, en este caso concreto, cuando x vale 0 y vale 1, esta va a ser la intersección con el eje y. Este punto va a ser el punto de corte de la función con el eje y. Fíjense que la abscisa es 0. Esto va a ser general para cualquier función. Cuando yo le doy a x el valor 0 y obtengo el valor de y, voy a tener la intersección de la curva con el eje y. ¿Sí? De la misma manera, si hago y igual a 0, voy a sacar los puntos de corte con el eje x, lo que se llaman los ceros de la función. Lo ponemos acá en plural porque puede haber más de un punto de corte con el eje x. O podría no haber ninguno. Depende de la función. Acá, en este caso particular, para esta función, fíjense, si yo hago y igual a 0, me queda 2x más 1 igual a 0. Me queda la expresión igualada a 0. ¿Ven? Hago el despeje y me queda x igual a menos un medio. O sea, que el punto de coordenadas menos un medio, 0, va a ser la intersección con el eje x. ¿Por qué? Porque la ordenada es 0. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Va a ser este punto de acá, que no está indicado en el gráfico, este de acá. Este punto es menos un medio. Abscisa, ¿no? Ordenada 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es muy sencillo. Tiene que ver con todas las funciones. De hecho, lo vamos a hacer con todas las funciones. Bueno, algo más que conviene aclarar. Estamos trabajando con funciones reales. Llamamos funciones de variable real porque yo le doy a x números reales y obtengo las imágenes que también son números reales. No tenemos que perder de vista que la función es un caso particular de vínculo, de relación entre las variables. ¿Por qué digo que es un caso particular? Porque una función se caracteriza por lo siguiente. A cada elemento del conjunto A, cuando decimos que la función va de A en B, en esto esta es una manera de indicar la función. Además de dar la expresión, cuando la conozco, decir, va de A en B. El dominio es A y el codominio es B. Pero lo que caracteriza una función es que a cada elemento del conjunto A se le asigna un único elemento del conjunto B. En este caso los elementos son números. ¿Estamos de acuerdo con esto? Esto es muy importante. Esto es algo que ustedes seguramente han trabajado en la escuela secundaria. Tal vez hayan hablado de existencia y unicidad. Estas dos condiciones hacen que una relación entre dos conjuntos numéricos sea una función. ¿Qué quiere decir? Que a cada elemento, a cada uno de los elementos del dominio le corresponde un único elemento. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es muy importante. Fíjense, acá lo dijimos de otra manera. Todos los elementos de A están vinculados con los elementos de B, o sea que tienen imagen en B. Vamos a avanzar un poquito. Fíjense, puede haber elementos en B que no admitan preimagen en A. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo que pasa acá en el conjunto de llegada o en el codominio no es importante, me importa lo que pasa acá. ¿Sí?
O sea, acá puede haber elementos que no admitan preimagen en A, que no sean imágenes de ningún elemento de A. Lo que no puede ocurrir, que acá lo aclaramos expresamente, que haya elementos en A que no tengan imagen en B. O sea, que acá haya números a los que no le pueda calcular la imagen. Tampoco puede ocurrir que un elemento de A admita más de una imagen. Ahora vamos a ver con ejemplos. Primero quiero que hagamos abstracción y que entendamos lo que estamos diciendo. O sea que cuando yo calculo acá, cuando yo tomo la función cualquiera, perdón que voy hacia arriba, ¿sí? Yo puedo encontrar en la imagen a todos los elementos. A veces hay que restringir, por supuesto, ¿no? Para poder encontrar la imagen. Y que esa imagen sea única. No puedo tener dos correspondientes. Por ejemplo, uno no podría tener dos imágenes. Ya esa relación que puede existir deja de ser función. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va comprendiendo esto? ¿Sí? Acá lo estamos viendo concretamente, lo vamos a ver con una función o con una relación que va a estar definida de A en B. O sea, yo voy a tener un conjunto A, en este caso particular con 3 elementos, esto lo van a trabajar en álgebra. No tengo infinitos números reales, como las funciones que vamos a trabajar. Acá, por ejemplo, tenemos solamente 3 en A. En B tenemos 4 elementos. Podrían no ser números, hagan de cuenta que son números, pero podrían no serlo. Y acá tengo a la función representada mediante flechas. Indico los conjuntos con lo que se llama un diagrama de Venn, o sea, encierro a los elementos con una curva cerrada e indico la correspondencia con flechas. ¿Ven? En esta función que yo le llamé f sub 1. Yo estoy diciendo acá, concretamente, esta función. Estoy diciendo que a A le corresponde P, que a B le corresponde Q, y que a C le corresponde P. ¿Eso se entiende? Fíjense, yo acá lo estoy dando en un diagrama de Venn, o sea, represento los conjuntos en diagrama de Venn e indico las flechas, o sea, con esas flechas indico el vínculo que hay entre los elementos, ¿no? Acá a A le corresponde P, a B le ¿Esas corresponde... fechas ya están establecidas? La función viene dada así, exacto. No importa la expresión de la función. No interesa. Es un caso más general, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No es una función lineal, una función cuadrática, es una función cualquiera, donde ya me dieron expresamente los pares ordenados que pertenecen a la función, como si fueran los puntos, ¿sí? Estamos haciendo abstracción del concepto de función. Pero, a ver, yo pregunto esto, ¿no? Este vínculo que hay, estamos hablando de funciones que van de A en B, ¿eh? Esta relación, concretamente, más allá de que esté escrito acá, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que es una función, que se trata de una función? ¿Qué se tiene que cumplir? De acuerdo a lo que dijimos anteriormente, ¿no? Sin miedo, ¿eh? Todos los elementos de A tienen una imagen en B. Exacto. Todos los elementos tienen imagen en B. O sea, de Y todos es sale una... única, ¿Y qué más? Decilo, ¿eh? Sin miedo. es única. Y es única, claro. ¿Ven? A A le corresponde solo P. A B le corresponde Q. A C le corresponde P. ¿Sí? Es función. Miren R2. Yo acá le puse R, bueno, justamente para remarcar que no es función. Pero fíjense en este mismo vínculo que hay entre A y B, que es otro, ¿no? Este vínculo es otro. Digo, también va de A en B esta relación. Pero ¿se dan cuenta por qué esta relación no es función? ¿Y por qué no están los elementos ahí? Porque Ah, C no tiene imagen. ¿Se dan cuenta que a C, C no tiene imagen? ¿Sí? ¿Se ve esto? Fíjense que a le corresponde P y a B le corresponde S. Pero C no tiene imagen. O sea que esta relación, así como viene dada, no es función. No se cumple, acá decimos, no se cumple la condición de existencia.
Hablar de existencia quiere decir que todos los elementos de A tienen imagen. Esto no puede pasar. Si hay por lo menos uno que no tiene imagen, ya esa relación no es función. ¿Sí? ¿Está claro? Miren esta otra, que llamamos R3. Damos el diagrama de Venn y le indicamos por extensión, ¿no? ¿Ven cómo hicimos acá? No solamente indicamos el diagrama de Venn, sino que indicamos los pares ordenados que están en esa relación. ¿Ven? Tanto acá como acá. Fíjense lo que pasa con esta relación. Está bien, acá está indicado que no es función, pero entendamos por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Porque A tiene marcadas 2 imágenes. ¿Ven que A tiene 2 imágenes? Claro. Si bien todos los elementos de A admiten imagen, o sea, la condición de existencia se cumple en este caso, no se cumple la condición de unicidad. Unicidad quiere decir que la imagen sea única. A tiene 2 imágenes. Ven que a A le corresponde P y a A le corresponde S. Eso no puede pasar en una función. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, si volvemos a la primera, remarco acá que es función, ¿por qué? Porque cada elemento tiene imagen y esa imagen es única. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende? ¿Todos lo ven? ¿Seguro? Sí, sí. Si no, pregunten, chicos, ¿eh? Estamos para aprender, ¿eh? Y nadie nos corre. Miren esta otra relación, que yo le puse R4, R sub 4. Miren esta. Lo que está pasando acá. ¿Es función? Más allá de que acá esté dicho, ¿no? No, porque A no tiene imagen y después B tiene una banda, tiene la misma que C, digamos. Exacto, claro. A no tiene imagen, como dice Michael ahí. Y B tiene 3 imágenes. Esto no puede pasar. Acá no se cumple ninguna de las 2 condiciones que yo le pido a una relación, a ese vínculo entre los 2 conjuntos para que sea función. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Miren esta. Bueno, acá ya está escrito, ¿no? Lo hacemos para ganar tiempo. Pero miren esta, vamos a justificar por qué función. Acá le pusimos f sub 5. Ven que acá no aparecen elementos que no tengan correspondiente, todos tienen correspondiente. Y todos son únicos. Y todos son únicos, exactamente. ¿Sí? Esto después lo miran tranqui. Después yo les mando este archivo y lo vuelven a mirar. Fíjense que en todas estas, o le falta correspondiente, o tiene más de uno, o esta ninguno. Este no tiene, este tiene 3. ¿Sí? Bueno, se le llama dominio de la función justamente al conjunto A. Uno, cuando tiene el conjunto de los números reales, lo que hace es restringirlo al conjunto de los reales para que todos los elementos tengan imagen. Le pongo ver algún ejemplo. Y el conjunto imagen está incluido, está dentro de lo que llamamos nosotros codominio. ¿Ven? El conjunto imagen está formado por los números o los elementos que son los correspondientes. ¿Ven? Por ejemplo, el conjunto imagen de esta función es este conjunto formado por P y R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se comprende bien? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Si no, pregunten, gente, no hay problema. Estamos para eso. Bueno, algo más que esto... Perdón, profesor. Sí, sí. Los diagramas de Venn es solamente la demostración del enunciado. Es una Porque manera de... sí, es una forma de visualizar el diagrama de Venn. Es como para que vos visualices esto. Si no tenés el diagrama de Venn, puede llegar a ser más complejo, porque vos, por ejemplo, acá, vos ves que a A le corresponde P y a A le corresponde S. ¿Sí? Acá, por ejemplo, te va a faltar C.
Acá te faltaría el par que empiece con C. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, se entrecortó ahí, me parece que se entrecortó algo, ¿no? Sí, Acá me- te corto, no se entendió, por eso. Se cortó, ¿no? Porque sí, acá me parece como que está inestable la conexión. No, yo acá lo que preguntaba Juan era de los diagramas de Venn. El diagrama de Venn es una manera de visualizar. Eso lo van a trabajar en álgebra. A mí lo que me interesa es que visualicemos, que entendamos el concepto de función. ¿No? Lo que pasa es que nosotros no vamos a trabajar con las funciones de esta manera. Vamos a trabajar con las gráficas. ¿Sí? Y vamos a trabajar con funciones que van a venir dadas de esta manera, ¿no? Con las expresiones. ¿No? Pero necesitamos primero entender el concepto de función, porque hablamos de funciones, pero esto hay que comprenderlo bien. ¿Eh? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Francisco, sí. No entiendo bien la diferencia, por ahí es una paja, pero No. entre codominio e imagen. Bueno, mirá, eso suele traer confusión. Uno cuando define la función o cuando escribe la función, perdón que voy hacia arriba, ¿no? Acá. Lo que uno suele escribir acá es el dominio. Y acá no se escribe en general el conjunto imagen, se escribe el codominio, porque siempre el conjunto imagen está incluido en este conjunto. ¿Eh? O sea, el conjunto imagen va a estar formado por, bueno, como lo dice la palabra, ¿no? Por las imágenes de los números que vos tenés en el dominio. Ponele, vos acá vas a tener el conjunto de los números reales. Y a veces el conjunto imagen no es todo el conjunto de los números reales, puede ser solamente una parte. Con un ejemplo después lo vamos a ver, cuando ya veamos una función real. Ahí te va a quedar un poquito más claro. Pero eso se suele confundir. ¿Mm? Okay. Lo que sí es importante es que miremos esto. Ahora, cuando yo clasifico la función, acá hay algo importante, que es la clasificación, ¿no? Yo digo que una función es inyectiva, le vamos a decir sin entrar en demasiado detalle, porque me interesa que se entienda el concepto. Una función es inyectiva cuando, fijémonos bien en esto, si no hay dos o más elementos del dominio con la misma imagen. O sea, para que una función sea inyectiva, elementos distintos tienen que tener imágenes distintas. Miremos esto. Esta función, así como está dada, ¿por qué digo que es inyectiva? Porque no hay dos elementos o más que tengan la misma imagen. ¿Ven que cada elemento tiene imágenes distintas? ¿Se dan cuenta de eso? Vamos a mirarlo tranqui. Vamos a mirarlo tranqui esto. Para que una función sea inyectiva, lo que pedimos, que elementos distintos tengan imágenes distintas. O sea, no puede haber dos o más elementos con el mismo correspondiente. Vamos Por ejemplo, profe, si C apuntaba a R, dejaba de ser inyectiva. Si C apuntaba a R, dejaba de ser inyectiva, exactamente. Exacto. Mirá, vamos a verlo con las de arriba. Esta, por ejemplo, me tengo que asegurar que sea función para clasificarla. Guarda. No puedo clasificar una relación que no sea función. ¿Esta función es inyectiva? No, No, ¿Por qué razón? A ver. porque A y B porque hay corresponden dos en la a misma B. imagen. Claro. Yo lo que le pido a la función es que los elementos distintos tengan imágenes distintas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bueno, esta ni la miro porque no es función, esta no la miro porque no es función, esta tampoco porque no es función. Ahora esta, ¿qué me dicen de esta? ¿Es inyectiva esta función? Lo mismo, no. No, porque A y C tienen el mismo correspondiente. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Tiene que darse esto, que elementos distintos tengan imágenes distintas. Guarda, no confundamos con la definición de función. Tiene que ser función. Yo miro el dominio siempre, ¿no? ¿Ah? Miro acá, que salga
A lo sumo una flecha. Después veo lo que pasa. O sea, yo para clasificar la función, veo lo que pasa acá. Ahora sí empiezo a mirar lo que pasa acá. Si llega más de una flecha a un elemento de acá, ya deja de ser inyectiva. Repito, si llega más de una flecha, deja de ser inyectiva. Tiene que llegar a lo sumo una flecha. O ninguna, acá no llega ninguna. ¿Estamos? Esto dicho así, con guitarra, ¿no? A la que te criaste, a las trompadas. Hay una definición rigurosa, pero no la vamos a considerar ahora porque si agregamos simbología, es una forma de eliminar alumnos. Si no queremos eliminarlos, queremos que vayan de a poco aproximándose. Por eso Tenemos que llegar a ver relaciones, profe. Claro, eso lo van a ver en álgebra, relaciones, claro. Acá estamos, nos estamos salteando un poco. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos las funciones, pero tampoco podemos omitirlo esto. No lo podemos omitir porque es muy importante. Nosotros vamos a pedir condiciones a las funciones para hallar la inversa. Ahí se sobreentiende o se supone que ya en álgebra eso lo van a trabajar. ¿Sí? Bueno, estamos clasificando las funciones. ¿La inyectividad quedó claro? ¿Sí? ¿Lo han entendido? Bueno, vamos a otra condición que se le puede pedir a una función, que es lo que se llama la sobreyectividad o la suryectividad. Fíjense en esto. Una función es sobreyectiva o suryectiva si cada elemento del codominio admite preimagen. ¿Qué quiere decir que admita preimagen? O sea, estamos diciendo que el conjunto imagen coincide con el codominio. Dicho así, vulgarmente, acá no puede haber elementos sueltos. O sea, todos los elementos que tengo acá tienen que ser correspondientes de algún elemento del dominio. ¿Se entiende? Hay una definición rigurosa con los cuantificadores, bueno, eso lo veremos en otro momento si es necesario. Por ahora lo que me interesa es que sepamos que una función va a ser sobreyectiva cuando tengo cubierto todo el codominio, cuando el conjunto imagen coincide con el conjunto de llegadas. ¿Se entiende? No puede haber elementos sueltos acá. ¿Ven? Fíjense, a alfa le corresponde asterisco, a beta le corresponde asterisco, a gamma le corresponde numeral. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Fíjense, esta función, la anterior f, ¿no? ¿Es sobreyectiva? No, No, ¿por culpa de quién? De ese. de ese. Claro, porque ese no es imagen de ninguno. ¿Se entiende? Yo lo que le pido para que sea sobreyectiva, que todos los elementos que están acá sean imágenes de algún elemento de acá. ¿Sí? Por eso, esta no es sobreyectiva. ¿Sí? Vamos más arriba. ¿Esta es sobreyectiva? No, Tampoco, porque Q y S no son imágenes de ninguno. ¿Ven? Estas no las miramos porque no son funciones. Esta primera que dimos, ¿es sobreyectiva? no, Y no, porque R y S no son correspondientes de ninguno. Son cosas diferentes. La inyectividad de la sobreyectividad. En la inyectividad yo pido, se llama también 1 a 1. Esto también me ayuda a entender, ¿no? Que cada elemento, o sea, que no haya elementos que compartan imagen. Sobreyectividad, que acá en el codominio no haya elementos sueltos, que el conjunto imagen coincida con el codominio. Y por último está la biyectividad, que acá la definición es simple. Una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva, cuando se cumplen las dos condiciones. Cuando yo pido, o sea, cuidado, cuando pido que elementos distintos tengan imágenes distintas, o sea, que no haya dos o más elementos con la misma imagen, o sea, pido inyectividad y pido sobreyectividad. Pido que acá no haya elementos sueltos. ¿Se dan cuenta? Acá tengo una función que cumple las dos condiciones. Cumple la biyectividad. ¿Sí? ¿Estamos? Y eso va a ser importante. Va a ser importante para nosotros, va a ser importante en álgebra 3, cuando estudien el álgebra transfinita. Bueno, eso es un tema que lo van a estudiar al final de todo, ¿no? Va a ser importante la función biyectiva.
O sea, estamos que sea inyectiva, o sea, que no haya dos o más elementos con la misma imagen y que acá no haya elementos sueltos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Eso está claro? Esto es tema de álgebra. Tampoco, a ver, no es que nosotros vamos a evaluar esto, pero es importante que después le peguen una leída. ¿Eh? Así lo terminan de comprender. Vamos a algo ya sí más importante para nosotros, que es la determinación del dominio y la imagen a partir de un gráfico. Acá nos vamos a detener un poquito más. Miren este gráfico que tengo acá. Vamos a subir un poquito el zoom, así se ve mejor. Miren ese gráfico. Acá no me importa la expresión de la función. Tengo la curva ahí. ¿Ven? Fíjense cuál es el dominio y cuál es la imagen. Acá están escritos, ¿no? Pero más allá de que estén escritos, me interesa que interpretemos. Porque acá tengo una función, por supuesto real, ¿sí? Que está definida, fíjense, entre -2 y 6. El dominio es el conjunto de los valores admisibles. Acá por alguna razón se restringió a este intervalo cerrado. Yo tengo imagen en -2 y de ahí para todos los números reales hasta 6. ¿Ven? Por ejemplo, a -2 le corresponde este valor de acá. ¿Cuál sería este valor de acá? Acá no está indicado. ¿Cuál sería este? 2,5. 2,5, claro, 5 medios. ¿Se dan cuenta? A -1, bueno, no sé, si esto está en el medio, y habría que ver, ¿no? 2,25 más o Claro, menos. 2,25, exacto. ¿Se dan cuenta? ¿Ven la correspondencia? Eso es lo que tenemos que empezar a comprender de un gráfico. Esa correspondencia. ¿Mm? Fíjense que acá se cumple la condición de función, ¿no? Cada elemento tiene una única imagen. Por eso nos detenemos bastante en esto. ¿A 0 quién le corresponde acá? 3. 3, claro. Tengo el punto 0,3 acá. Acá no está indicado para no complicar el gráfico, ¿no? A 1 y no sabemos. Ahora, 3,75. más o menos, claro. Ahora, este punto que está acá, me interesa que lo miremos todos, esto. Máximo. Al margen de que sea un máximo relativo, eso lo vamos a trabajar en un rato, este punto, ¿qué coordenadas tiene? 3 medios. Abscisa, 3 3 medios, medios, 4. ordenada 4. ¿Todos lo ven? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo tuviera que encontrar, ¿no? Bueno, la intersección con el eje Y ya la tenemos, ¿no? Es este punto, es el punto 0,3. ¿Cuáles serían las intersecciones con el eje X de esta curva? 3,5 y 5. 3,5, claro, y 5. ¿Se dan cuenta? El Las punto raíces. que van a ser después los ceros. Claro. ¿Mm? Se llaman ceros. Algunos le llaman raíces, pero es correcto decirle ceros. Porque se habla de raíces de las ecuaciones, ¿no? Nadie se va a enojar si decir raíces, está todo bien. Y este punto que tengo acá, que así como dijeron por ahí que este era el máximo, bueno, máximo relativo, que en este caso va a ser absoluto, y eso después lo veremos. Este punto, en lugar de llamarse máximo, ¿cómo se llamará este punto de acá? Mínimo. Claro, así como este es el mayor valor que toma la función, ¿sí? En un intervalo, o en este caso en todo el dominio, este es el mínimo valor que toma. En una región o en todo el dominio. Este es el mínimo, efectivamente. ¿Sí? Ahora, me interesa ver, que ustedes vean, que se abrió acá, perdón. Pucha. El conjunto imagen. Miren el conjunto imagen acá. Acá me pusieron el intervalo cerrado de -1 a 4. ¿Qué me dicen? ¿Qué opinan?
la gráfica va, o sea, dentro del eje Y de -1 a 4. Exacto, las imágenes uno las toma, uno cuando saca la imagen hace la altura, ¿no? Pero va sobre el eje Y. Por ejemplo, acá, en 1,5, a 1,5 le corresponde 4. Entonces uno lo toma la altura, pero lo toma sobre el eje Y, ¿se dan cuenta? Son los valores que toman, bueno, las imágenes, eso me lo dice el conjunto de imagen. Entre -1 a 4. ¿No? Puede ser que lo tome más de una vez. Fíjense, a 0 le corresponde 3, a otro punto que no sabemos cuál acá. No sé, 2,25, habría que ver, ¿no? Le corresponde 3 también. ¿Eh? Fíjense, 1 es imagen de 3 aparentemente. 1 es imagen de este valor, no sabemos cuál. ¿Sí? Puede pasar que un elemento, Podemos afirmar que no es inyectiva como mínimo. como dice No, sí es. Franco, ¿se dan cuenta lo que dice Franco ahí? Claro, esta no es inyectiva. Porque fíjense, 3 es imagen de 0 e imagen de este otro punto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora, Sí. estoy seguro que es función, ¿no? Porque yo acá dije, bueno, de guapo, dije, ay, mira, esta es una función. ¿No? Pero acá hay que dudar de todo y hay que tratar de justificar. ¿Cómo puedo justificar que efectivamente esta curva corresponde a una función? Porque, repito, el concepto de función me están diciendo que a cada elemento le corresponde un único elemento. Y a simple vista, sobre el dominio que se definió, ¿Eh? Tiene hay una única puntos imagen. que lo tienen, cuya abscisa pertenece a ese dominio, Claro. y no tiene, por ejemplo, no sé cómo decirlo, no hay otro punto sobre un punto que ya existe, digamos, como, no sé, Está no hay un perfecto. punto 4,0, por ejemplo, no existe ese punto, entonces, como Perfecto. Perfecto lo que dice Franco, ¿se entiende, no? Después lo vamos a ver, esto está en el apunte. Ahora lo vamos a aclarar. A ver, esperen. Perdón que voy y vuelvo, pero a veces cuando surgen ciertos temas, esperen. Miren acá, bueno, quería llegar a esto. pruebas de las rectas. Claro. Bueno, yo acá puse, se pretende que se reconozcan las gráficas según las expresiones dadas. Bueno, eso después lo vamos a trabajar. Pero fíjense, esto que estábamos diciendo, no todas las gráficas corresponden a funciones. ¿Ven lo que pasa acá? Era lo que decía Franco, ¿no? ¿Ven lo que pasa acá? No se preocupen y no se angustien si no encuentran las palabras. Vamos de a poco. ¿Sí? Gradualmente ustedes van a ir adquiriendo el lenguaje propio. Eso es lo que nosotros pretendemos. Pero al principio, la idea es que entiendan el concepto. Después le encuentran la palabra. Fíjense, acá. Claro, acá si yo trazo una recta, porque, a ver, la prueba es la recta vertical. Si yo trazo una recta vertical. Tiene que cortar una única vez. Claro. Exactamente. Si la corta, la va a cortar en un punto. A lo sumo. Si la corta, a lo sumo en un punto. ¿Por qué digo si la corta? Perdón que voy hacia arriba, Porque esta función, si yo trazo la recta acá, no la va a cortar porque no hay función. Acá no la va a cortar. Pero si yo las trazo por acá, entre -2 y 6, una recta vertical, la va a cortar a lo sumo en un punto. Claro. ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjense lo que pasa acá. Vuelvo hacia abajo. Esta claramente no es función. Porque A tendría ¿cuántas imágenes? Más de una imagen. 3. Claro, acá en este caso concreto tiene 3. Claro. ¿Sí? Es como la función del diagrama de Venn que salían 3 flechitas. Exactamente, claro. Está buenísimo lo que estás diciendo. Sería como el caso. Como una gráfica, no función. Sería como este caso, ¿no? Claro. ¿Sí? Buenísimo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta todos? ¿Sí? De a poco. profe. Después esto lo miran tranquilo. Yo después se lo mando, se toman el tiempo y lo van mirando. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo y después hacemos un intervalo. Miremos este ejemplo.
Así como acá, les pido disculpas que voy y vuelvo, ¿eh? Pero a veces, si esto lo tenemos en el pizarrón, uno va y viene. Acá no tenemos pizarrón. Ven que acá tomamos como ejemplo una función lineal, que ustedes ya la conocen de todos modos, ¿no? Cuya gráfica es una recta. Bueno, miren la función que tomamos acá para analizar, o para ver, esta. Ya la expresión es otra, ¿ven? ¿Qué tipo de función es? Cuadrático. Es una función cuadrática. Y la gráfica ya no es una recta, es una curva que tiene ciertas propiedades que vamos a estudiar, por ejemplo, ¿no? Que se llama... ¿De qué manera? ¿Cómo se llama? Esta curva. Parábola. Parábola, exactamente. ¿Ven el dominio acá? Acá hay una flecha como que la gráfica Todos continúa los reales. hasta el infinito. Esto se va abriendo, ¿no? Todo hasta el infinito. Claro, la imagen son todos los... Perdón, el dominio son todos los reales. Ahora miren el conjunto imagen acá. Que son los valores que toma. Miren esto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué arranca en -1? Es de -1 a más infinito el conjunto imagen. Porque sea cual fuere el valor que yo le doy acá, no va a dar menor que -1. Siempre van a ser superiores a -1 las imágenes. ¿Ven? A 1 le corresponde 0, a -1 le corresponde 0. Bueno, a ver, lo que ya vimos de los ceros, ¿no? Y de las intersecciones. Cuando x vale 0, saco el punto de corte con el eje y, la intersección con el eje y. Cuando x vale 0, reemplazo a x por 0 acá, hago 0 al cuadrado, -1, Igual me en da la cuadrática se da directamente. ¿Cómo, Yamila? Perdón. Cuando tenés una función cuadrática, lo que sería c cuando reemplazamos ya es la ordenada al origen. No hace Claro, falta calcularlo. exacto. Eso cuando estuvimos cuadrática. Ahí sería el -1, x cuadrado menos 1. Exacto. Eso cuando estuvimos cuadrática lo vamos a En la forma repasar. polinómica. Claro. Vamos a llegar a eso. Vamos a ver las funciones por separado. Vamos a ver la lineal, la cuadrática, las polinómicas. Estas son casos particulares de polinómicas, claro, claro. Pero por ahora yo no sé nada de eso. Hago de cuenta que no sé nada. ¿Sí? Lo que a mí me dijeron es que para sacar la intersección con el eje y digo la singular porque si hay intersección a lo sumo una. No puede haber. La función no puede cortar al eje y en dos lugares, ¿no? No ¿O sería sí? función. Claro, no sería función, exacto. Ustedes cuestionense todo, chicos. Cuando hacemos una pregunta, ustedes mismos, a ver, ¿la puede cortar? Pues yo digo, el punto de corte. Podría no cortar al eje y. Hay funciones que no cortan al eje y. Pero si lo corta, lo sumo en un punto. Por lo que acaban de decir. Ahora, esto está, ¿no? ¿Está claro? ¿Esto se entiende? Que en 0 menos 1 es la intersección con el eje y. Ahora, ¿qué pasa con los ceros de la función? Yo lo pongo en plural, porque puede haber más de uno. Fíjense, hacemos, como dijimos anteriormente, i igual a 0. Igualo, ¿no? La expresión a 0. Resuelvo la ecuación cuadrática, esto en el momento lo vamos a retomar. Tengo los dos resultados. Esto es lo que se llama el conjunto de los ceros de f. Efectivamente corta acá. 1, 0 y menos 1, 0. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Esto se ve? Sí. Bien. Miren esta otra función. Miren esta otra. No es ni lineal ni es cuadrática. O sea, no es polinómica, no es como... Vimos casos particulares de polinómicas, ¿no? Después las vamos a estudiar igual en detalle, repito, ¿no? Fíjense esta función. Acá tengo la gráfica. Esto es lo que me da GeoGebra. Después lo vemos en GeoGebra si quieren, ¿eh? Por ahora me interesa la teoría. Miren esta. Miremos esto un rato. Más allá de que yo pueda darle valores, acá no está hecha la tabla, pero es cuestión de reemplazar, ¿no? Darle el valor a x, hacer la cuenta. A un medio le corresponde 2, a uno le corresponde 1, a 2 le corresponde un medio, ¿no? Bla, bla, bla. Fíjense este valor que yo quité acá. ¿Por qué el dominio son los reales menos el 0? Porque no podemos Porque no tiene reemplazar cero. a x por 0.
Claro, ¿qué pasa si yo le doy a X el valor 0? No tiene solución en reales. No tiene, claro, no tiene solución, bueno, y en ningún conjunto numérico. O sea, la división Bueno, por 0 no está definida. no está. Claro, no puedo hacer 1 dividido 0. Cualquier otro número sí, lo que me dice esto, bueno, la imagen de cada número es 1 dividido ese número. La línea de fracción es división. Lo que pasa es que uno después lo dije indicado, ¿no? A 2 le corresponde un medio, porque me queda 1 dividido 2, ¿no? Claro. Y la gráfica, obviamente, como ustedes lo están viendo acá, no corta los ejes, pero aparte que no corta a los ejes, yo puedo entender por qué no los corta. Porque 0 no tiene imagen. Si yo quisiera encontrar el punto de corte con el eje Y, de acuerdo a lo que vimos, tenía que darle a X el valor 0, pero el valor 0 está prohibido. No puedo. ¿Y por qué digo que la función no corta el eje X, no tiene ceros? Porque si yo igualo esta expresión a 0... O sea, que 1 es igual a 0, cosa que es absurdo. Exactamente. No hay solución. ¿Estamos de acuerdo? Este es un caso especial, bueno, una función que se llama homográfica, que la veremos en su momento. La curva es una hipérbola, bueno, tiene ciertas características. Eso lo van a ir estudiando después y lo vamos a ir viendo. ¿Estamos? ¿Esto está claro? ¿Sí? Bueno, una sola cosa y ya hacemos un intervalo. Una función se puede escribir de diferentes formas, se puede describir, mejor dicho, de diferentes maneras. Verbalmente, cuando uno indica con palabras la relación que hay entre las variables, se puede indicar numéricamente a través de una tabla. No siempre uno conoce esto. Yo puedo decir, bueno, para cada valor de X tengo un valor de Y. Si acá tengo, no sé, algo que es cosa de todos los días, ¿no? Tengo los días y acá tengo en el eje Y contagios, puedo ir viendo los puntos, ¿no? Veo que van subiendo cada vez más, cada vez menos. ¿Está? O sea, tengo tabla. O puedo también tenerla gráficamente, ¿no? Puedo tener la curva sin conocer la expresión, como esta de acá. Acá tengo la curva, que no sé, puede venir dada por alguna, vaya a saber de dónde, ¿no? Y la que sí va a ser importante para nosotros, que es describirla algebraicamente, ¿no? Cuando yo tengo esta ecuación en dos variables, donde tengo y como función de x, donde y es la variable dependiente, y x es la variable independiente, bueno, esas son las funciones que nosotros vamos a trabajar. Donde yo conozco esto. ¿Estamos? Como estas de acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro eso? Bueno. Y en esto vamos un poco rápido también, porque son temas básicos. No nos podemos tampoco detener demasiado, pero igual es conveniente siempre hacer una pequeña referencia. Ya en otros temas que son un poco más complejos, sí nos vamos a detener un poco más. Bueno. Bien, ¿alguna pregunta? No sé si queda algo que quieran comentar. Bueno, vamos a seguir. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Bueno, dos cosas vamos a aclarar. Algo que se llama dominio natural. En general, cuando no se especifica el dominio, uno se refiere al dominio natural. Por ejemplo, en esta función, miren esta función. Esta función no se parece a ninguna de las anteriores. Estamos presentándolas, aunque sea sin darle nombre, ¿no? ¿Ven cuando yo escribo el dominio así, el dominio de f? ¿Por qué pongo este intervalo de 5 a más infinito? ¿A ustedes qué les parece? Porque no podemos resolver una raíz negativa. Exactamente, claro. Por eso el dominio de esta función es el intervalo que va de 5 a más infinito. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Bueno, miremos esta gráfica. Vamos a mirar esta gráfica. Miremosla un minuto. A esta gráfica ahora vamos a
estudiarla en detalle. Vamos a sacar un montón de cosas. Por supuesto, guitarreando, ¿no? Sin entrar en definiciones ni lenguaje simbólico, porque queremos que vayamos entendiendo los conceptos básicos. Bueno, miremosla, esta función. No conozco la expresión, obviamente, ¿no? Alguno podría llegar a decir, bueno, parece polinómica, tiene el aspecto de polinómica, sí. Parece una polinómica de grado 3, sí, puede ser. Se las vamos a estudiar. También en esta primera parte las vamos a estudiar guitarreando, porque cuando yo quiero hacer un estudio más detallado, necesito las herramientas que nos da la materia. Necesito el concepto de derivada, que es un concepto clave para nosotros. Con la derivada voy a obtener herramientas para estudiar las funciones, para obtener estos puntos, ¿no? Los extremos, bueno, este punto que tiene un nombre. Bueno, miremos esto, esta función. Hablemos del conjunto de ceros. Acá me piden el conjunto de ceros, ¿no? Los ceros no son otra cosa que las intersecciones con el eje de abscisas. Esos son los ceros. ¿Cuáles son los ceros de esta función? A ver. ¿Qué me pueden decir? ¿No es A, C y E? A, C y E, perfecto, claro. ¿Se dan cuenta? Estos tres números son números. Estos son los ceros. Lo indico de esta manera. C, esta es una notación. En estos tres números, la función vale 0, las imágenes son 0. Son los X del dominio, acá está definido, ¿no? Los X del dominio tales que f de x es igual a 0. Estos son los ceros de una función, cualquiera. Miremos lo que llamamos conjunto de positividad. Es el intervalo o unión de intervalos de los valores pertenecientes al dominio de f, cuyas ordenadas son números reales positivos. ¿Qué estamos diciendo con esto? El conjunto de positividad. Van a ser los valores de x tales que las imágenes están por arriba del eje x. Están acá arriba. Los valores que me dan y positivas. ¿Sí? Ese es lo que se llama el conjunto de positividad de una función. Donde la función es positiva, donde las imágenes me dan números mayores que 0. Siempre tengo que especificar los intervalos, ¿no? Del dominio, donde la función me da valores positivos. Entonces, fíjense en esta curva. ¿Cuáles son? ¿En qué intervalos la función está por arriba del eje X? Me da valores positivos. ¿A ustedes qué les parece? A ver. En los intervalos A y C, y E y hasta el infinito. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven todos? Sí, sí. Desde A hasta C, las imágenes son números positivos. Por supuesto, excluyendo A y excluyendo C, ¿no? Porque justo en A y en C vale 0. Y desde E en adelante, las imágenes son números positivos. Por eso, el conjunto de positividad lo indicamos de esta manera, ¿ven? Esperen que alejo un poco la gráfica, así lo podemos ver las dos cosas. ¿Ven? Entre A y C, esto es un intervalo abierto. Esto quiere decir unión, lo van a ver en álgebra. O sea, en este intervalo y también en este, desde E en adelante. En todos estos intervalos, la función es positiva. Ese es el conjunto de positividad. Es el conjunto de los X tales que f de x es positiva. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir del conjunto de negatividad? Así como está definido el conjunto de positividad, tengo el conjunto de negatividad, ¿no? Donde las imágenes son números negativos, donde la gráfica está por debajo del eje X. ¿En qué intervalos la función está debajo del eje X? Desde menos infinito hasta la y entre C y E. ¿Sí? Lo que dice Julieta, ¿se entiende? Ven que de menos infinito hasta las imágenes
son números negativos. Y entre C y E lo mismo. A D, fíjense D, ¿no? F de D está acá abajo. Es un número negativo. Por eso el conjunto de negatividad va a ser de menos infinito hasta A. ¿Ven? Unión, ahí se ve. De menos infinito hasta A. Unión C y E. El intervalo abierto que va de C hasta E. ¿Eh? Y acá tengo definido lo que es el conjunto de negatividad, ¿no? Los X del dominio, tales que f de x es menor que 0. ¿Sí? Bien. Algo que ya dijeron por ahí, los extremos, que se llaman extremos relativos o locales. Cuando uno tiene una gráfica, interesa encontrar el mayor valor que toma la función en un intervalo, en lo que se llama entorno, en un intervalito chiquitito, eso se llama máximo relativo o local. ¿Local por qué? Porque es ahí. No importa lo que pasa en otro lugar, importa lo que pasa ahí. Fíjense, centrémonos en este valor. Fíjense, acá en B, f de B, este punto B, f de B, digo que es un máximo relativo, porque es el mayor valor que toma la función, ¿sí?, en las cercanías de B. Si yo tomo puntos menores o mayores que B, pero cercanos, la función toma valores menores, ¿se dan cuenta? Por eso digo que este es un máximo relativo, o máximo local. La función acá, cerca de B, está más abajo, tanto a izquierda como a derecha. Y digo relativo, ¿por qué? Porque acá, donde estoy marcando con el cursor, la función toma valores más grandes. Por eso digo que es un máximo relativo. Si fuera el mayor valor que toma la función, considerando todo el dominio, sería el máximo absoluto. Que eso después lo vamos a ver. Por ahora me interesa que sepamos leer la gráfica y que podamos visualizar un máximo relativo. Para hacer el cálculo vamos a necesitar la derivada. Avanzar en la materia. Bueno, ¿qué me pueden decir de este punto que está acá? ¿Qué será este punto que está acá? df de D. ¿El mínimo relativo? Va a ser un mínimo relativo, claro. Fíjense que es el menor valor que toma, o sea, f de D es el menor valor que toma para puntos cercanos, o números, hablar de punto y número es lo mismo, ¿no? Para puntos cercanos a D. Y es relativo, porque acá toma valores todavía menores. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se llama los extremos de la función. Acá están definidos, ¿no? Máximo es el mayor valor que toma la función respecto de los valores en su entorno o vecindad. Se indica de esta manera, ¿ven? Abscisa y ordenada, con una letra mayúscula, M sub R. Máximo relativo o local. Idem el mínimo relativo, ¿no? df de D es el mínimo relativo, el menor valor que toma en la vecindad. Y se llaman absolutos si tengo en cuenta toda la función. B, f de B es el máximo relativo, D, f de D es el mínimo relativo. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Bien. Vamos a hablar ahora de el crecimiento de la función y del decrecimiento. Siempre de manera intuitiva. No estamos definiendo nada. Estoy dándolo así, para que te criaste, para que se comprenda el concepto. Yo cuando hablo de crecimiento, yo siempre voy de izquierda a derecha. Yo me voy moviendo de izquierda a derecha. Yo cuando me muevo de izquierda a derecha, o sea, cuando voy hacia las X positivas, yo puedo decir que la función es creciente cuando va subiendo. ¿Ven? Acá digo que es creciente. ¿Por qué? Porque va subiendo. ¿Está? Uno está acostumbrado a leer un gráfico siempre de izquierda a derecha. Aunque a veces uno no lo tome en cuenta, no tome conciencia. Uno siempre lee de izquierda a derecha. Bueno, como uno lee nuestro lenguaje, ¿no? En nuestro idioma. ¿Ven? O sea, acá, así como yo veo que acá crece, ¿no?, en esta zona y en esta zona, ¿qué pasa en esta zona?
¿Qué puedo decir acá? Decrece. Que decrece, claro, va bajando acá. Fíjense que yo me estoy moviendo para las X positivas. Yo veo que la función, a medida que yo me muevo para las X positivas, las imágenes van Está bajando. bajando. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno habla de intervalos de crecimiento, pues ya también tengo que dar los intervalos, ¿no? ¿En qué intervalos la función es creciente? ¿Dónde crece? De menos infinito a B ¿Mm? y de D a más infinito. ¿Se dan cuenta? ¿Todos lo ven? De menos infinito a B, la función crece, va subiendo. De D en adelante, va subiendo. ¿Dónde decrece? ¿En qué intervalo? De B a D. En el intervalo que va de B a D. Acá decrece, acá va bajando. ¿Sí? Eso es lo que está indicado acá. ¿Ven? Intervalo de crecimiento. Es una unión. Intervalo de decrecimiento. ¿Sí? Algo que también es importante y que ya es un poco más complejo de interpretar en una gráfica es lo que se llama la concavidad. En esto lo vamos a pasar por alto, aunque vamos a explicarlo y después lo veremos oportunamente, ¿no? Bueno, fíjense, podemos hablar de que la función es cóncava hacia arriba, o cóncava positiva, o simplemente cóncava. Si me queda un hueco, de tal manera que si yo acá tiro agua, el agua queda atrapada. Eso es lo que se llama concavidad positiva, ¿ven? En toda esta parte decimos que es cóncava positiva. ¿Por qué? Porque si llueve, se acumula agua acá. O lo que se suele llamar una carita feliz, como si fuera esto una cosa así como de carita feliz. Y esta parte de acá, decimos que es cóncava hacia abajo, cóncava negativa o convexa. Sería la cara triste, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque si acá cae agua, el agua se escurre. ¿Estamos? Bueno, acá podemos hablar de un intervalo donde la función es cóncava hacia abajo, que va a ser de menos infinito hasta ahí, a este punto de acá, ¿ven? ¿Ven este punto? Acá es cóncava hacia abajo, y de ahí a más infinito decimos que es cóncava hacia arriba. Y este punto, donde hay un cambio de concavidad, tiene un nombre, que se lo vamos a dar cuando lleguemos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este punto? Ustedes lo han visto, bueno, lo que han recursado, ¿no? Inflexión. Es el punto de inflexión, exacto. El punto de inflexión es donde cambia la concavidad de la curva. Acá lo estamos viendo sin decir nada, mirando la gráfica. Le hago una consulta. Sí, Julieta. ¿Por qué hasta el punto I y no hasta C, por ejemplo? Bueno, a ver, esto es un gráfico, ¿sí? Acá se supone, o sea, que acá vos acá suponés que hay un cambio de concavidad. ¿Está bien? Claro, vos podés decir, bueno, acá también, ¿no? Podías ir hasta acá. Lo que pasa es que, bueno, acá en la curva por ahí no se puede apreciar bien, y aparte esta es una curva hecha a mano alzada, ¿no? Pero acá suponemos que justamente tenés el cambio de concavidad. Eso lo veremos oportunamente, analíticamente. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Estamos bien? Esto es solamente para leer las gráficas. Y acá hay algo, ahí sí aparece alguien que se le cortó. Acá hay una clasificación de las funciones. Con esto termina este apunte, ¿no? Las funciones expresables analíticamente, que son las que nos interesan a nosotros, se pueden subdividir, ¿ven? En algebraicas, que son las que vamos a empezar a estudiar. Las algebraicas pueden ser racionales o irracionales. Y dentro de las algebraicas racionales están las racionales enteras. Las racionales enteras son las polinómicas, que son las primeras que vamos a ver. Es más, la lineal y la cuadrática son casos especiales de las polinómicas. Van a estar después las racionales fraccionarias, ya vimos una, la 1 sobre x es racional fraccionaria, que es la homográfica, que es un caso especial a su vez. Vimos una irracional, donde aparecía la raíz cuadrada, ¿se acuerdan? Esa era irracional, la que vimos hace un rato. Vamos a estudiar las trascendentes, que son las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Las trigonométricas las van a ver igualmente en IMS, pero nosotros vamos a dar una pequeña referencia. Y después están las funciones especiales.
las funciones partidas, como por ejemplo la función módulo. Bueno, esas son las funciones que nosotros vamos a estudiar. Primero, en esta primera parte, nos vamos a detener un poquito en cada una. Vamos a ver la lineal, la cuadrática, vamos a ver en detalle. Después viene la polinómica, después vienen las racionales fraccionarias, que son las homográficas, un caso especial. Después las irracionales, y después damos un pantallazo de las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Una vez que veamos todo eso, ¿sí?, que lo vamos a ver, no nos vamos a detener tanto, ahí recién empieza la materia. Recién empieza el concepto de límite, que es clave, porque después tanto la derivada como la integral, que son los platos fuertes de nuestra materia, son límites. Pero antes de eso, tenemos que conocer las funciones. No podemos arrancar con límite si no conocemos las funciones, al menos en una primera aproximación. ¿Sí? ¿Estamos? Esto va a ser sencillo, porque la función lineal, mal o bien, la han estudiado en la secundaria. Y si no la estudiaron, no se acuerdan, no se preocupen. Estamos arrancando. Bueno. Vamos a compartir entonces este escrito de función lineal. Y ya con esto que vamos a ver ahora, van a poder empezar la práctica número 1, que después la voy a compartir antes de cortar, así vemos lo que pueden hacer. Bueno, vamos directo a la función lineal. Ya arrancamos con la primera de las funciones. Función lineal, ahí está. Bueno, miren esto. Esto es conocido, igual lo nombramos. La expresión que tiene la función lineal, ¿ven? Esto se llama forma explícita. Es f de x igual a m por x más b, donde m y b son números. M es lo que se llama pendiente o coeficiente angular, b es la ordenada al origen. Lo puedo indicar también de esta manera. Miren cómo saco la intersección con el eje Y. Esto es lo que ya vimos, ¿no? Cuando x vale 0, y vale b. Este punto, el punto 0b, es la intersección con el eje de ordenadas. Es más, yo cuando tengo la función lineal, el término independiente, este número que aparece solo acá, es el punto de corte con el eje Y. O sea que un punto de la gráfica ya lo tengo. Si la gráfica, digamos, si la función viene dada en su forma explícita, este número es el punto de corte con el eje Y, es la ordenada al origen. ¿Sí? ¿Qué es la pendiente? El número que multiplica x. Y la pendiente lo que me indica es el número de unidades que la recta sube o que la recta baja por cada unidad de cambio horizontal. Esto ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Es más simple verlo con un ejemplo que así con una función cualquiera. La pendiente me da una idea de la inclinación que tiene la recta. Tiene que ver con este ángulo, con el ángulo que forma la recta con el semieje positivo x. Es más, es la tangente trigonométrica de ese ángulo. Miren esta función, que ya la vimos. Ahora la vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? Tengo esta función, igual a 2 por x más 1. Ya me doy cuenta que es una función lineal, porque responde a este formato, ¿ven? Un número multiplicado por x más otro número. ¿Sí? Entonces, en forma inmediata, La ¿cuál es ordenada al origen. Claro, es lo primero que miro, la ordenada al origen, como dice Yamila, ¿no? ¿Dónde corta la función al eje Y? En 1. En 1. F de 0 es 1, ¿ven? 2 por 0 más 1, 1, 0, 1. Y le tiré otro valor acá, cuando x vale 1, y vale 3. Ya tengo el otro punto, como sé que es lineal, listo, ya tiro la recta. ¿Sí? ¿Cómo hago para obtener la intersección con el eje X? Bueno, hago Y igual a 0, ¿ven? Lo mismo. Tiki, 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 saco la intersección con el eje X. Acá tengo otro punto más. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, hay casos particulares, fíjense. Miren, fíjense lo que pasa si la pendiente es 0. Es constante. Es una función constante. Claro, me queda así, miren. Horizontal.
Es una recta horizontal. Claro, tener pendiente 0 quiere decir que no sube ni baja la recta. Si la pendiente, ese número, me da una idea, despojado del signo, ¿no? De cuánto sube o cuánto baja, después las positivas suben, las negativas bajan. Claro, si es 0 ni sube ni baja. ¿Se dan cuenta? O sea, f de menos 1 es 2, f de 0 es 2, en esta, ¿no? Esta función, es un ejemplo concreto. F de 3.500... Profe, es el único caso de las lineales que no son biyectivas, cuando son constantes. Muy bien, exactamente, muy bien. Claro, porque fíjense que todos los números que yo ponga acá tienen el mismo correspondiente. Claro. Si yo pongo acá la deuda externa en números, no sé la cifra que debe tener, la imagen es 2. Cualquier valor de x, la imagen es 2. ¿Se dan cuenta? Es un caso especial. La función se llama función constante. También podría pasar que la ordenada al origen fuera 0. En ese caso... Y vertical. A ver, pensemos, Pasa por 0 a 0. Va a pasar, o sea, si la ordenada al origen es 0, si este número que está acá es 0, va a cortar al eje Y. En el origen. Va a pasar por el origen de coordenadas, claro. Entonces el 0, la función también va a ser 0. F de 0 es 0, exactamente. Porque si yo acá hago, fíjense en esta concreta. Acá tengo una función concreta, ¿no? Lineal, con b igual a 0. F de 0 es 0. A 0 le corresponde 0. Pasa por el origen. ¿Esto se ve? Esto después lo hacen con GeoGebra. Acá, bueno, está dibujado para que se comprenda, pero y esto es lo que vimos antes, ¿no? F de menos 1, hay que hacer la cuenta, F de menos 2, lo mismo, etcétera, etcétera. Es una recta. Ahora, pregunta, ¿podría ser m igual a 0 y b igual a 0? ¿Ambas 0 podrían ser? No. Sí, sería el caso que coincide con el eje X. La recta tiene pendiente 0 y la ordenada va a ser 0. Exactamente, es la recta igual a 0, claro. Es la ecuación del eje X. Si a mí me ponen igual a 0, es la ecuación del eje X. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. ¿Sí? Puede pasar. Exacto. Y acá está resumido, ¿ven? Si la pendiente es positiva, la recta forma un ángulo agudo con el eje, con el semieje positivo X, ¿no? Uno siempre toma como referencia el ángulo. Ustedes trabajan en IMS con ángulos orientados, ¿no? Ustedes tienen un lado fijo, siempre cuando toman los ángulos, los toman en el origen de coordenadas, el lado fijo del ángulo, coincidente con el semieje positivo X, y el lado libre puede caer en cualesquiera de los cuadrantes. Bueno, nosotros también hacemos lo mismo. Hablamos de ángulos orientados. Se puede decir también que la función es creciente, ¿o no? Y digo, muy bien. Porque la lineal es creciente o decreciente salvo que sea constante. Exactamente, exacto. Repetilo eso, a ver. Cuando m es positivo, la función es creciente. Cuando es negativo, es decreciente. Y cuando la pendiente, cuando no tiene pendiente que es constante, bueno, es constante, así que no es ni creciente ni decreciente. Exacto, la pendiente vale 0. Ahora, si yo lo veo en función del ángulo, como ven, una recta de este tipo, creciente, ¿no? Con pendiente positiva, forma un ángulo agudo con el semieje positivo X, entre 0 y 90 grados. Esta que es decreciente, siempre, repito, tomo como referencia el semieje positivo X. Esta forma un ángulo obtuso. Salvo el caso especial donde el ángulo es 0 si es horizontal, ¿no? Ahora fíjense esto, una recta vertical, que por ahí creo que lo habían nombrado. No es, por lo pronto, muy bien, no es función. No es función. Y no puedo hablar de pendiente. Algunos dicen, sí, pero tiene pendiente infinita. Eso a veces se escucha, ¿no? Pero el infinito no es un número. ¿Estamos? Bueno, ¿esto está claro? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien, ya vamos llegando al final, tranqui. Bueno, miren este gráfico acá. Tengo dos puntos. Cualesquiera, fijos. X1 y 1, X2 y 2. Estas son las coordenadas. Cuando ven letras, no se asusten. Estas letras
con este subíndice acá, me está indicando números. P, coordenadas, X1 y 1, podría ser, no sé, 2, 4, Q, no sé, 5, 9, no importa. Y acá, en este gráfico de esta recta, donde puedo visualizar el ángulo, y puedo además ver este triángulo rectángulo, fíjense que este cateto mide x2 menos x1, este número menos este. Hagan de cuenta, cuando esto les marea, tomen valores particulares, tomen números. Si acá tengo un 2, si acá tengo un 5, 2 y 5, ¿cuánto mide esto? 3. Mide 3, ¿se dan cuenta? Esto es 3. Si acá tuviera, no sé, qué sé yo, 4, y acá 9, 5. esto me diría 5. La pendiente, nosotros la definimos de esta manera. ¿Ven? Y acá está, esto cierra lo que dijimos antes, ¿no? ¿Cuánto subió la recta, en este caso particular subió porque es creciente, cuánto subió verticalmente respecto de lo que se corrió horizontalmente? ¿Se entiende? Repito, ¿cuánto subió verticalmente respecto de lo que se corrió o de lo que yo me corrí horizontalmente? Por eso la pendiente es lo más importante de la recta. Indica lo que sube o lo que baja, pero digamos, esa subida o esa bajada siempre respecto de lo que yo me moví según X. Es más, esta división que uno hace, esto lo van a ver en trigonometría, es la tangente trigonométrica de este ángulo, ¿no? Cateto opuesto dividido cateto adyacente. Eso lo van a trabajar en IMS. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo en lugar, miren esto, ¿no? Lo que estamos haciendo acá, ¿y a dónde vamos a llegar? Si yo, por ejemplo, en lugar de tomar este punto Q fijo, con valores particulares, ¿no? No sé, 20, 52, no sé, 90, 87, lo que quieran, positivos o negativos. Si yo este punto Q lo tomo genérico, genérico quiere decir, para cualquier X tengo un Y, la pendiente me queda escrita de esta manera, ¿ven? En lugar de quedarme acá, Y2 y X2 me queda Y y me queda X. Y si esto lo paso multiplicando para allá, me queda esta ecuación que me va a permitir encontrar la ecuación de la recta. Esta ecuación me permite encontrar la recta, la ecuación de la recta, cuando conozco la pendiente y un punto por el que pasa la recta, un punto que pertenece a ella. Esta ecuación es muy importante, ustedes ya la han trabajado seguramente en la secundaria. Acá estamos viendo de dónde sale, ¿no? Entonces, fíjense, si la consigna fuera, miren acá el problema, ¿no? Hallar la ecuación de la recta, acá faltó un la, ¿no? Hallar la ecuación de la recta. Dependiente, m igual a 2, que pasa por el punto menos 1, 3. Este es el problema, hallar la ecuación de la, acá falta el la, recta, dependiente, m igual a 2, que pasa por el punto menos 1, 3. ¿Qué podemos decir? ¿Puedo usar esta fórmula para encontrar la ecuación de la recta? Fíjense, ¿conozco m? Sí. ¿Conozco la pendiente acá? Sí. 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 ¿Y conozco las coordenadas de un punto por el que pasa? ¿Del punto fijo por el que pasa? También. Sí. También lo tengo, miren, ¿ven? Acá está hecho. Fíjense, tengo la fórmula. Voy a usar esta fórmula porque para usar esta fórmula tengo que conocer la pendiente y un punto por el que pasa. Como me dan como dato la pendiente y el punto, lo que tengo que hacer es reemplazar, ¿ven? M es 2. Era dato. El punto tiene abscisa y ordenada. La abscisa va acá, es x0, y la ordenada va acá. Guarda con este menos. Más. Después uno hace las cuentas, ¿no? Fíjense, acá me queda más, propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Sumo menos 3 en ambos menos, paso el menos 3 sumando, y llego a esta forma. A mí me interesa siempre la forma explícita, ¿no? Porque después para graficar esta recta,
Acá tengo ordenada al origen y la pendiente, ¿no? ¿Estamos? Esto es lo que se llama la forma explícita. También ustedes van a encontrar que la recta puede venir dada de esta forma. Un número por x más otro número por y más otro número igual a 0. Es lo que se llama la forma implícita. Ven, si ustedes le dan una ecuación así en dos variables, tengo x a la 1 y a la 1, esta es una recta. Lo que pasa es que en lugar de estar dada en la forma explícita, viene dada en otra forma, la forma implícita. ¿Cómo hago para pasar esta recta a la forma explícita? ¿Qué hago? Despejo y. Claro, despejo y, re fácil. Acá está hecho, ¿ven? Despejo y. Entonces, esta recta que viene dada en la forma implícita, despejando y, la paso a la forma explícita. ¿No? Hay otra forma también de la ecuación de la recta, esto pues lo miran tranqui, que es la forma segmentaria. Si la recta viniera dada de esta manera, o tengo una ecuación que tiene este formato, miren, x dividido un número más y dividido otro número igual a 1. Sí, esto ya lo vimos con Gustavo, profe, en IMS. Ya lo están viendo, ¿no? Bien, bien. Sí, sí. Sé que lo están trabajando eso. Igual nosotros lo vemos Sí. por las dudas. Ahora, fíjense, buenísimo que lo hayan aclarado, pero fíjense, si viene dada así, a mí me interesa que, digamos, que recordemos las formas, ¿no? La explícita, igual a un número por x más otro número, la implícita, y esta la segmentaria. Si viene dada en forma segmentaria, yo la puedo pasar a la explícita. ¿Ven que acá sacamos denominador común 6? E hicimos las cuentas, ¿ven? Pero lo más importante es que si viene dada en la forma segmentaria, el número que está dividiendo a x es el punto de corte con el eje x. Y el número que está dividiendo Está bueno porque lo podemos ver desde otro punto de vista. Exacto, claro. ¿Sí? O sea, si viene dada así, o yo algebraicamente, porque yo puedo manipular algebraicamente. Es más, yo podría partir de la forma explícita y llevar a la forma segmentaria. Pasa que Lo bueno de tener conceptos que son diferentes, o sea, por ejemplo, sabemos que en la segmentaria si tiene que cortar ahí 3, la ordenada va a estar en 3, por ejemplo, como para chequear cuando tenemos errores de cálculo y esas cosas. Genial lo que dijiste. Claro. Son diferentes formas. O sea, ya cuando uno hace las cuentas acá, uno después verifica, ¿no? Por más que después uno lo ingrese en GeoGebra para estar seguro, pero acá se ve, ¿ven que la ordenada al origen es 3? Y es más, la pendiente, miren acá la pendiente. Es 3 y 2. Tengo que hacer 3 dividido 2, lo que pasa con un signo menos, bueno, porque esta recta va decreciendo. Después lo van a ver eso en trigonometría. ¿Por qué? Porque acá me estoy corriendo 2 para allá, o sea, 2 negativo y 3 positivo. Eso después lo van a ver. ¿Sí? ¿Estamos con esto? ¿Sí? Bueno, una cosa más, y ya los voy dejando. Esto después lo pueden ver solos. Miren esto. Partiendo de esta forma, de esta ecuación, de esta forma de la ecuación de la recta, donde tengo la pendiente y un punto por el que pasa, vuelvo hacia abajo. Si yo reemplazo la pendiente por esta expresión que obtuvimos, ¿ven? Y operando algebraicamente, llego a otra forma de la ecuación de la recta. Esta es la ecuación de la recta si conozco dos puntos que pertenezcan a ella. Entonces me puede servir esta forma si me piden, por ejemplo, obtener la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Es cuestión de reemplazar. x0 y 0, x1 y 1. Es indistinto en qué orden los pongo. Acá este podría ser x1 y 1 y este x0 y 0. Lo único que después cuando los reemplazo es ser coherente, ¿no? Y ahí obtengo la ecuación. X e y se mantienen. Eso son las variables. Pero y0, acá, ven que es menos 2. x0 es menos 1. Ojo que hay un menos acá que viene de la fórmula. Y dem acá, ¿no? Y 1 es menos 5. Menos 2, que es y0, lo mismo acá. Y después, haciendo las cuentas, como corresponde, ustedes ya lo entienden,
Pim, pam, pum, piripipipi, llego acá, a la forma explícita. ¿Está eso claro? ¿Sí? Y esto, hoy no creo que lleguemos a usar GeoGebra, lo vamos a ver la semana que viene, pero es fundamental esto, que verifiquen con GeoGebra. Dos cosas de las rectas que nos quedan. Miren esto. ¿Alguna pregunta? Venimos medio rápido porque estos son temas que en parte ya lo han trabajado en IMS, y en parte sí, en parte no, pero que lo tenemos que transitar nosotros. Fíjense, lo de las rectas paralelas. ¿Cómo explicamos que dos rectas sean paralelas? Tienen la misma pendiente. Tienen la misma pendiente, claro. O sea, si yo las miro, bueno, no se van a cortar, ¿no? Ahora, decir que tienen la misma pendiente quiere decir que van a crecer al mismo ritmo. ¿Mm? O sea, que estos ángulos que van a formar acá, ¿cómo van a ser estos ángulos? Iguales. Van a ser iguales. Si la Congruente, ¿no pendiente, sería? o congruente, bueno, sí, digamos congruente, porque si decimos iguales, los profesores de geometría se enojan. No sé a quién tienen en geometría, pero no le cuenten que decimos iguales nosotros, porque los ángulos son congruentes, claro. Nosotros decimos iguales. Si los ángulos son iguales, no congruentes, ¿qué pasa con las tangentes? Si los ángulos son congruentes o iguales, las tangentes son iguales. Por ende, las pendientes son iguales. O sea, acá estaría de alguna manera justificando que efectivamente las rectas son paralelas. O sea, que lo que caracteriza rectas paralelas es la igualdad de las pendientes. O sea que yo puedo decir acá, afirmar que M1 es igual a M2. Es igual que M2. Acá B1 es distinto de B2, ¿no? Porque si B1 fuera igual a B2, ¿qué pasaría acá? Coincidente. Sería la misma Claro, función. son las mismas es la misma recta, la misma función, exacto. ¿Sí? Y algo que también van a justificar, o vamos a justificar en otro momento, es la perpendicularidad, cuando dos rectas forman un ángulo de 90 grados. Miremos esto. Un minuto. Tenemos una recta, M1X más B1, otra recta, M2X más B2, forman un ángulo de 90 grados, las dos rectas, o sea que tengo alfa 1, que es la tangente de, o sea, la tangente de alfa 1 es M1, la tangente de alfa 2 es M2. Efectivamente, la diferencia entre estos dos ángulos es 90 grados. Hago alfa 2 menos alfa 1 me da 90, o alfa 1 más 90 me da alfa 2. Si yo alfa 1 le sumo un recto, me da alfa 2. ¿no? Entonces, fíjense, M2 es la tangente de alfa 2. O sea, la tangente de alfa 1 más 90. Ustedes van a demostrar en trigonometría pronto que la tangente de un ángulo más 90 es menos la cotangente de ese ángulo. Y como la cotangente es menos 1 sobre la tangente, ¿no? Menos la cotangente de alfa 1 va a ser menos 1 sobre la tangente de alfa 1, y como la tangente de alfa 1 es M1, demostré que M2 es menos 1. La pendiente es opuesta a inversa. Exacto. Lo que me caracteriza a rectas perpendiculares es que tienen pendientes recíprocas y opuestas. Ya vemos dos ejemplos y ya les prometo que terminamos. Miren acá. Allá la ecuación de la recta paralela a esta recta, la recta igual a menos x más 2, que pasa por este punto. Por el punto 1 medio menos 1. Bueno, voy a usar esta ecuación. Pero ¿qué pendiente voy a usar? Si me dicen que tiene que ser paralela a esta recta. Menos 1. Menos 1. Menos Porque 1. claro, porque la pendiente es menos 1. A mí lo que me interesa es la pendiente. Si va a ser paralela a la que estoy buscando, efectivamente tiene la misma pendiente. X0 y 0 acá los tengo. Reemplazo y obtengo efectivamente una recta que es paralela a esta. ¿Sí? ¿Este se entiende, este problema, este ejercicio? Hallar la ecuación de la recta paralela a esta que viene dada. Lo que me interesa de esta recta es la pendiente, porque la nueva recta, la que estoy buscando, tiene la misma pendiente. Pasa por este punto. Voy a esta fórmula, donde conozco la pendiente y un punto por el que pasa. Vamos a otro ejemplo. Vamos a mirar este problema. Obtenga la ecuación de la recta normal
es lo mismo que perpendicular, a la recta. Esta recta, 2x menos 4y igual a 1, que pasa por el origen de coordenadas. ¿Bien? ¿Qué tengo que saber de esta recta que me dan como dato? La pendiente. La pendiente. ¿Puedo decir que la pendiente es Pasamos a 2? forma explícita. Claro, ¿puedo decir de acá que la pendiente es 2? No, Guarda con esto, chicos. Hay que despejar. no porque no está en forma explícita. Exactamente. Tengo que pasarla primero a la forma explícita para poder determinar la pendiente de esta recta. No, Después de tengo hecho que es un buscar- medio. ¿Ven? Fíjense. Cuando la paso a la forma explícita, obtengo la ecuación y la pendiente es un medio. Ahora, si la recta que me están pidiendo tiene que ser perpendicular a esta y esta tiene pendiente un Menos medio, ¿qué pendiente va a tener? Menos 2. Claro, ¿qué tengo que hacer? Invertir Invertirla. y oponer. Si acá fuera 2/3, pondría 3/2 y le cambio el signo, ¿ven? Si acá fuera 2/3, serían menos 3/2, ¿se entiende? Invierto y cambio el signo. Y después uso la ecuación. Como me dicen, que pasa por el origen de coordenadas, evidentemente cuando x vale 0, y vale 0. Y tengo la ecuación de la recta perpendicular. ¿Sí? Y verificar con GeoGebra, bueno, que eso después lo pueden hacer ustedes o lo hacemos nosotros la semana que viene. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Bueno, para la semana que viene, ahora viene la tarea. Yo la voy a compartir 2 minutos, porque ya son 22:04, ya los dejo. Voy a compartir el trabajo práctico, que ahora se lo subo, no bien cortemos. Así lo ven, y ya tienen para ir resolviendo. Esto es muy importante. Bueno, les decía, el trabajo práctico número 1, entonces, que lo estoy compartiendo, función lineal. Bueno, acá tienen el punto, pueden hacer todo ya de esto, pues lo pueden resolver íntegro, porque es lo que ya vimos de función lineal. Punto 1, obtenga la ecuación de la recta, bueno. Punto pendiente, punto y ángulo, bueno, datos, desde la A hasta la G. Punto 2, dada esta, ya la ecuación de la recta paralela, bueno, piripipipi, perpendicular. El punto 3 es importante, porque en el punto 3 me dan los gráficos y me piden que encuentre la ecuación de la recta, es al revés. Les queda para pensar. Punto 4, bueno, es más teórico, tiene que ver un poco con lo que vimos. Punto 5 lo mismo. Y estos puntos, el 6, el 7 y el 8, y también el 9, son aplicaciones de la función lineal. Me gustaría que los piensen estos. Y la semana que viene, lógicamente, los vemos el próximo lunes. ¿Esto se entrega, profe? No, no es para entregar. No, esto no, nosotros no lo pedimos. Lo que sí es importante es que lo vayas resolviendo para irse armando la carpeta. Esto creo que ya lo dijimos el otro día, chicos. Ármense la carpeta. No vamos a pedir una carpeta porque ya son grandes. Pero es interesante que vayan armándose un resumen de todo lo que vamos viendo. Porque después, en el momento de un examen, ese resumen lo pueden tener. Sea virtual o sea presencial. Si en algún momento volvemos a la presencialidad. Por eso, ármense la carpeta. Y las guías de trabajos prácticos, es importante que las vayan resolviendo. Nosotros no las vamos a pedir, no tiene sentido que las pidamos. Tal vez pidamos algún trabajo práctico un poco más adelante, porque va a haber un parcial, obviamente, ¿no? Pero es importante que vayan trabajando y se vayan consultando entre ustedes. Por eso, acá pusimos, bueno, se sugiere repasar los conceptos básicos, pero yo acá también agregamos esto, ¿no? Que se recomienda el uso de la herramienta informática, o sea, GeoGebra, para verificar. Ustedes solo ya pueden trabajar, porque una vez que resolvieron el problema, no sé, cualesquiera de estos, lo tiran en GeoGebra. Eso vamos a ver la semana que viene. Hoy, lamentablemente, ya no tenemos tiempo. Y también es importante el trabajo en grupos para poder comparar los resultados y también leer del libro. Acá están
al final, ¿ven donde dice la clave de respuesta? No recuerdo quién lo preguntaba. Acá están las respuestas a todos los ejercicios. Y acá al final lo que pusimos es un resumen de fórmulas. Acá tiene el resumen de todas las fórmulas. Todo lo que vimos ahora está resumido acá. Es como un pequeño complemento teórico, esto que siempre ponemos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el próximo lunes, la idea es que completen el trabajo práctico 1. Avancen lo que puedan, porque ya la semana que viene vamos a comenzar con función cuadrática. Por supuesto que en la primera parte vamos a ver las dudas que tengan de esto. O sea, cuando empiecen a resolver, van a tener indudablemente algunas cosas que no entiendan. Les va a costar, lógicamente. Pero bueno, es el momento de empezar a preguntar. Yo lo que les sugiero primero, que relean la teoría. O sea, este apunte que compartimos hace un rato, yo lo voy a subir. Les voy a subir también un recorte del libro de Larson, donde habla de función lineal. Previo lean eso. Y después recién nos zambullimos en el trabajo práctico. Y cualquier duda que les surja, cualquiera, la comentan en el grupo de Facebook. Comparten el ejercicio, le sacan la foto, y ahí nosotros los vamos guiando. Y me gustaría, yo no digo la clase que viene porque por ahí es muy pronto, pero si alguno quiere resolver algún ejercicio completo, sacarle la foto y compartirlo la semana que viene y explicarlo, 10 minutos, lo pueden hacer. Me gustaría que lo vayan pensando. ¿No? Por ahí no les pido la semana que viene porque es muy pronto. Pero esa va a ser también la dinámica nuestra, para no hablar tanto nosotros, para que ustedes también vayan trabajando. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta?